Gloria a Dios. Bueno, vamos a prepararnos, por favor. Quiero que todos traten de aproximarse aquí adelante, por favor. Todos, adelante. Hoy va a predicar, gloria al Señor, a la pastora Lidia y Esteban, los dos. Van a estar hablando de un tema importante acerca del tema profético. Quiero que todos, por favor, nos ubiquemos o se ubiquen en el lugar correspondiente y vamos todos a estar en comunión en la presencia del Señor. El tema que van a estar abordando es acerca de las profecías, que el Señor manifiesta a través de su palabra. Yo simplemente quiero hacer una pequeña introducción y luego los dejo para que ellos expongan la palabra y el mensaje en la forma que ellos han estado estudiando y preparando. Queremos recordar que toda la Biblia tiene conceptos y enseñanzas bien demarcadas proféticamente hablando. Cuando estamos hablando de las profecías, estamos hablando que 2/3 partes de la Biblia tiene material profético. Lo primero que podemos entender que la gran profecía primera fue predicha por el mismo Dios y cada una de ellas a través de los profetas mayores y menores y a través de las Sagradas Escrituras nos demarca cada uno de estos detalles. Pero la primera profecía que Dios dio el Padre fue en Génesis, cuando Él promete enviar a aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente antigua. Tenemos 100 profecías con relación a la primera manifestación o advenimiento visible de Jesús a la tierra. 100 profecías. Cada una de ellas se cumplieron literalmente de una forma muy exhaustiva y una forma amplia en todo lo que esas profecías relacionaban acerca de Jesús y lo van a estar escuchando. Pero cuando nosotros estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, tenemos que multiplicar el número 100 por 8 y vamos a encontrarnos con 800 profecías que hablan directamente, estoy hablando directamente de Jesús, que volvería por segunda vez a la tierra. Así que no nos olvidemos que cada una de estas profecías, en cuanto a las 100 primeras en su advenimiento, se cumplieron. En esas 800 profecías también se están cumpliendo, prácticamente faltan muy pocas profecías con relación a esas 800 profecías que cada día se están cumpliendo frente a nuestros propios ojos. Y así con este detalle y esta pequeña introducción dejamos la exposición de la palabra y la enseñanza. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar así como están sentados y vamos a dar la gloria y la honra al Señor. Padre, te damos gracias por Jesucristo, porque es admirable, Él es consejero, pero por encima de todo es Él, que tú sentaste y le diste autoridad para decidir cuando Él va a juzgar a las naciones y juzgarás. Aleluya, con poder, tú le has dado poder a Él para tomar decisiones, para abrir los sellos. Y Él es el grande de los grandes, nombre sobre todo nombre, el que escogiste. Y queremos darte gloria y honra en esta noche. Recibe nuestra gloria, Señor, en esta iglesia en Miramar. Queremos darte toda la gloria a ti, Jesús, y al Padre Celestial, por su amor y su misericordia. Amén, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Cristo? Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y queremos empezar entonces, por supuesto que no vamos a hacer 100 profecías, ni 200. 92. 92, porque son hermosas todas las profecías, pero hemos escogido las mejores. Quisiéramos entonces que los hermanos que están con nosotros, los jóvenes también, cuando hagamos preguntas, ellos busquen en la Biblia rápido y alguien me va a estar ayudando con el micrófono. Carlos Mario, ¿quién? Antonio nos va a ayudar para ponerle, aleluya, prestarle o pasarle el micrófono a las personas. Empezamos entonces, aleluya, con Gálatas. Luego vamos a ir a los profetas. Gálatas 4:4-5 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué podemos decir, Esteban, acerca del tiempo del cumplimiento de las profecías? Como que no es Dios el único, sí o no, que decide el tiempo de cumplir lo que ya estaba escrito. Claro que sí, porque cuando vemos las profecías especialmente,
estamos viendo profecías que fueron escritas, profetizadas miles y miles de años atrás, ¿verdad? Y que se van cumpliendo como un rompecabezas, ¿verdad? Entonces solo un Dios soberano que ya sabe el futuro, ya sabe todo lo que va a pasar, sabe en cuándo y cómo encajar cada una de esas piezas en el año específico a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado a veces de ejemplos que se dan de si se pudiera viajar al futuro, ¿verdad? Y alguien viajar al pasado y al futuro. Y alguien viajara al pasado y matara a Hitler, ¿qué pasaría? ¿Cambiaría todo? ¿Verdad? Cambiaría muchas cosas. Quizás muchos de nosotros que nacimos no estaríamos aquí porque a causa de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor tu abuelo y tu abuela se conocieron, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo. Una cosa, una ficha mal puesta, ¿verdad? En la profecía. Un evento que no está de acuerdo al plan de Dios ya puede cambiar el resto de las profecías. Y el Señor le mostró esto duramente a Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estoy haciendo? Que estoy diciendo. Moisés se equivocó una vez porque Dios le dijo que le tenía que hablar a la roca la segunda vez. Le tenía que golpear la roca una vez porque Jesús fue atravesado una vez, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Moisés? Bueno, fue castigado. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Moisés? No hizo bien, no obedeció, entonces no hizo bien la profecía como debía. Entonces el castigo fue severo. ¿Cuál fue el castigo? No pudo entrar a la tierra prometida. Aunque él fue el que pasó y lloró y sufrió y llevó al pueblo, no pudo entrar. Porque el Señor es muy severo cuando se trata de las profecías. Es muy severo con el pueblo de Israel cuando se trataba de entrar a una nación y acabar con todo lo que había. ¿Por qué? Porque la genealogía que tenía que venir de Israel, por esa genealogía iba a venir el Mesías y tenía que todo encajar perfectamente. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos parte de esa profecía y encajamos perfectamente dentro del plan de Dios. Aunque tú estés pasando un problema, una dificultad, acuérdate que Dios es soberano y estás encajando perfectamente en el plan de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos de acuerdo que el Kairos y el Crono está solo en la disposición de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿cuál fue el propósito de su venida? ¿Alguien puede explicar? Pues el versículo 5 lo dice. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Cuál fue el propósito entonces de su venida? Dice Gálatas 4:5 entonces, ahí está escrito, que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, eso eran a todos los israelitas, a fin de que recibiésemos, ahora están todos los gentiles que somos nosotros, la adopción de ser hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Acuérdense. Y Jeremías profetizó esto cuando él dijo que haré un nuevo pacto con ellos, con mi pueblo, y pondré la ley ¿en dónde? En su corazón. Amén. Amén. Entonces, tenemos una promesa. ¿Cuál es esta promesa? La vamos a leer entonces. ¿Podemos leerla? ¿Dónde la encontramos? Que sería enviado del Padre Dios a su Hijo. ¿Dónde la encontramos? ¿En dónde? ¿Lo puedes buscar en tu Biblia ahí? En tu Biblia electrónica, 2 Samuel 7. Aleluya. Vamos a empezar desde el 12. ¿Alguien puede leerlo? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. amén. Aquí vemos varias profecías que se cumplieron del Señor Jesús. Y una de las más preciosas que estamos hablando es, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo.
Acuérdense que Jesús venía con la unción de Elías. ¿Se acuerdan? Que Malaquías profetizó que vendría con el espíritu de Elías, que restauraría el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, por causa de que Jesús iba a dar ejemplo, pero que su misericordia no se apartaría de él. Amén. Y que su casa sería afirmada y su reino, que lo vamos a ver más adelante, para siempre delante de tu rostro. Hay otra promesa que podemos ver. El Mesías es el Hijo de Dios. ¿Alguien puede buscar Mateo 3:17, que se cumplió la palabra que estábamos leyendo en 2 Samuel 7:14? Se cumplió en Mateo 3:17. ¿Alguien que lo pueda leer? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aparte de ser hijo, sería el ungido. Por eso dice que hizo un llamado el día que los cielos se abrieron. Este es mi Hijo amado. ¿Cuántas personas dudan de que Jesús es el Hijo de Dios? Muchas. Muchas, ¿cómo se llama? Falsas religiones, sectas, La mayoría. ¿verdad? Niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Sí admiten que Jesús es, porque nadie puede negar que Jesús existió. Un hombre que cambió la historia para siempre, que influenció millones y millones, billones de personas, ¿verdad? Que tiene tantos registros, no solamente lo encontramos en la Biblia, sino en libros históricos, ¿verdad? Nadie puede negar que Jesús nació, pero lo que sí puede negar y lo que sí trata el enemigo por falsas doctrinas, por sectas y otras religiones, es quitar la divinidad de Cristo, y en este caso es ser el hecho de que Él es Hijo de Dios. Una de las religiones del Islam dice que Jesús, que Alá no tiene hijo. Entonces están negando plenamente una de las profecías del Mesías, de Jesús. Otros creen que es un profeta. Muchos judíos no creen que Dios puede tener un hijo, ¿verdad? Pero las profecías lo confirman más de una vez. Amén. Y vamos a seguir viendo estas profecías. Aparte de ser hijo, ¿sería qué? Sería ungido. Sería En griego es Cristo. Cristo. La palabra Cristo es ungido. Es más, la Biblia Septuaginta, ¿sabe? La Biblia Septuaginta es el Antiguo Testamento traducido al griego. En Daniel dice vendrá Cristo, porque el Mesías en griego es Cristo. Y simplemente, como estamos viendo aquí, ya sabemos por el arpa que representa, por supuesto, el rey David. Y dice el Salmo 2:7, Jehová me ha dicho. Esta es una palabra profética también para el Mesías, el Cristo de la gloria, Jesucristo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si alguien quiere discutir con usted, tiene estos textos para decir Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sabe que es bueno que el cristiano hable con otras personas y exprese la verdad. Salmo 2:7, mi hijo eres tú. ¿Quién engendró a Jesucristo? ¿Los niños que conocen la historia de María o se han olvidado? Mateo 3:17 dice, que ya lo leímos, este es mi hijo amado. Pero en la historia de María dice que vino una sombra. ¿Y qué pasó con esa sombra? Hizo sombra a María. Y María fue engendrada directamente, aleluya, del poder de nuestro Dios. Amén. Por obra y gracia también del poder del Espíritu Santo. Entonces no tenemos duda de las palabras proféticas. Y vamos ahora a entrar en algo bien, pero bien majestuoso y grande. Jesucristo el Mesías sería descendiente de la tribu de Judá. ¿Quién profetizó eso? El pastor hablaba de que en Génesis las palabras de Dios ya estaban desde el huerto, y más allá del huerto fue profetizado.
Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Yo digo que hace 2000 y 2000, 4000 años de esta profecía. Sí. ¿Qué significa ser el cetro de Judá? Bueno, el cetro siempre ha significado en la realeza autoridad, ¿verdad? Cuando usted ve los reyes, cuando se sacan las fotos, o bueno, no se sacan las fotos antes, pero los dibujaban, ¿verdad? Lo ve con un cetro, ve que es como un palo, pero representaba la autoridad. Hasta los faraones, ¿se acuerdan los faraones cuando tenían, eso significaba que tenía autoridad sobre toda la tierra que le pertenecía a él? Y también dice de la tribu de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque la tribu de Judá fue escogida por Dios para ser la tribu que iba a traer la realeza por medio del rey David y sus descendientes y el Mesías. Y fue una bendición en Génesis 49. Aquí lo que está pasando es que el padre Israel, ¿verdad?, está bendiciendo a cada uno de sus hijos, a sus 12 hijos, que son los padres de las 12 tribus de Israel. Y cuando lo bendice a Judá, entonces le dice esta profecía. Y está interesante que ahí dice que hasta que venga a Silo. ¿Ven que venga Silo. Que venga Silo. Es un personaje. Sí, pues el original hebreo en esa palabra está un poco como... Hay diferentes personas que creen que tiene diferentes significados. Uno de ellos puede ser que venga aquel a quien le pertenece. También puede ser, Silo también puede significarse lugar de tranquilidad, lugar de paz. Pero también algo que yo encontré interesante es que Silo era una ciudad en la antigua Israel. Antes de que el rey David reinara y conquistara una ciudad muy importante, ¿qué ciudad importante conquistó el rey David? Los jóvenes, por favor. Josué. La más importante de todas. ¿Cuál conquistó el rey David? ¿Qué ciudad conquistó el rey David? Daniel, ¿cuál conquistó el rey David? Jerusalén. Claro. Antes de que el rey David conquistara Jerusalén, Josué 18, Josué contestó, esto es profecía ahí confirmada, ahí, aleluya. Josué 18:1 dice, ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, cuando los israelitas, ¿qué está diciendo aquí? Cuando los israelitas conquistan la tierra prometida, ¿verdad? Toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Silo era el lugar en donde la presencia del Señor vino a descansar una vez que la tierra de Israel fue conquistada. Una vez que la tierra de Israel fue conquistada, el tabernáculo llegó a Silo. Entonces esta profecía también se puede decir, cuando venga la presencia, o aquel que trae la presencia, también se puede interpretar de esa manera. Que el Mesías qué descripción tan bonita, ¿verdad? Porque el Mesías fue el que vino, trajo la presencia del Dios Padre y la trajo a la tierra en su cuerpo, ¿verdad? En su vida. Él literalmente trajo la presencia del Señor y habitó con nosotros, en medio de nosotros. Entonces esa descripción está también muy interesante sobre Silo. Entonces no será quitado el cetro de Judá, que representa el reinado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, que es el que dicta la ley o establece la ley. Es el legislador. Jesucristo es legislador. Hasta que venga Silo, que era, como hemos explicado, la presencia de la gloria de Dios en Jerusalén. Porque Judá tuvo la oportunidad de heredar la tierra donde estaba Jerusalén. Exacto. La tribu de Judá era la ciudad su más territorio mayor, era donde está Jerusalén y ahí gobernó David, los montes alrededor y la tierra hacia el sur. Y ahí era el reinado, era justamente iba a estar donde iba a estar los conquistadores de Judá, el pueblo de Judá. Y ahí estaba Jerusalén, donde va a regresar. David construyó su palacio
y ahí en donde él compró la tierra que iba a ser, en donde su hijo Salomón iba a construir el templo. Y hasta el día de hoy hay una parte de Jerusalén que se llama la ciudad de David. Isaías anunció no solamente la primera venida, sino que anunció tremendamente la segunda venida. Pero fue uno de los profetas más mesiánicos. Profetizó que el ungido nacería ¿de qué? ¿De quién? De una virgen. ¿En dónde está escrito eso? En Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién dio el nombre profetizado 700 veces antes, 700 años antes, de que viniera Jesucristo? Isaías. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 1, 22 y 23? Que algún joven, por favor, no lo lea. Ahí está en la pantalla, si lo tiene en su Biblia. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Quiere decir que Mateo era consciente de que lo que estaba sucediendo en la época donde él vivió y pudo tomar nota y años después escribirlo, había sido escrito por el profeta Isaías. Isaías es un libro, un profeta muy interesante. Y el libro de Isaías tiene, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Vamos a preguntarle a alguien específico. Sí, te estoy haciendo una pregunta. A ver, ¿a quién? No sé, al que la tenga la respuesta. ¿Cuántos libros tiene Isaías? Correcto. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Exacto. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Isaías del 1 al 39 habla de juicio mayormente, ¿no? Siempre hay esperanza y siempre hay palabras motivadoras. Bueno, no quiero decir motivadoras, palabras de fe, de esperanza, de amor, todo eso, porque Dios es amor. Pero principalmente los primeros 39 libros de Isaías habla de juicio. Luego, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Luego los 27 últimos libros habla de el Mesías, habla de la gloria venidera, habla de lo que Dios va a hacer sobre la tierra. Entonces, Isaías es como una representación de la Biblia entera. Y acuérdense que esto fue escrito antes de que la Biblia fuera terminada. Entonces, cuando fueron a ponerle los capítulos y los versículos a la Biblia, sin saberlo, estaban poniendo todo. El libro de Isaías estaba perfectamente haciendo una representación de toda la Biblia. Y justo en el medio de Isaías, en el capítulo 53, está el capítulo de Isaías que habla todo desde el principio hasta el final del Mesías. Le invito a que lo lean en la casa porque ahora no creo que tenemos tiempo porque tenemos que seguir. Pero Isaías 53 habla del Mesías perfectamente del principio hasta el final y está entre medio. Amén, poderoso. ¿Cuánto le gustan las profecías? Isaías profetizó que su hijo vendría de entrada como príncipe. ¿Qué pasa cuando en la corona británica o en la corona de donde sea nace el primer hijo del rey y la reina? ¿En qué se convierte el hijo? En príncipe, para luego convertirse en rey. Quiere decir que aquí tenemos un anuncio de un baby shower de baby Jesus. It's a boy. Pero ya él venía con su corona puesta, ¿sí o no? No importa que nació en un pesebre, no importa que fue humilde, no importa que fue como desapercibida su venida y pocos pudieron corroborar, fue más bien secreta. Algo también interesante de todo eso, porque
hay una palabra en el Nuevo Testamento, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Y cuando vamos a ver la historia es interesante porque él vino al pueblo de Israel, ellos tenían las profecías, tenían los rabinos que les enseñaba, iban a la sinagoga y no se dieron, la mayoría de ellos, no se dieron cuenta que el Mesías había nacido. Pero qué interesante que unos sabios de Oriente, que también estudiaban las profecías que habían quedado en las tierras de Persia, a causa de un hombre muy sabio del Antiguo Testamento. ¿Quién era? Bueno, pero que estuvo viviendo ahí, que estuvo viviendo en Babilonia y en Persia. Daniel había dejado sus escritos, eran tan famosos, él era reconocido como un hombre muy sabio en todo Oriente. Entonces sus escritos habían quedado en Persia. Entonces estos sabios estudiaban la profecía de Daniel y se dieron cuenta más que los propios judíos, el Mesías va a nacer. Ya se está cumpliendo todo, hasta matemáticamente lo podían calcular, los días exactos que habían pasado desde que Israel había vuelto otra vez a la tierra de Babilonia, ¿verdad? Ya ellos sabían y lo calcularon y fueron a visitarlo y le trajeron regalos. Eso también significa proféticamente la salvación de todos los gentiles, aquellos que reconocen a Jesús, aunque estén fuera, aunque estén lejos de Israel, estén lejos del pacto primero, ellos también, si vienen y reconocemos a Cristo, somos aceptados dentro del reino. Amén. Maravilloso. Así que estaban haciendo un niño que ya era príncipe, que iba a ser rey, y pocos lo estaban conociendo, pero Isaías lo profetiza en esa palabra tan maravillosa, 9:6, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre sus hombros, y será llamado príncipe de paz. Ustedes saben que los sacerdotes tenían sobre sus hombros 2 piedras, una a la derecha y una a la izquierda, grabadas 6 de un lado y 6 del otro, los nombres de las tribus de Israel. Y ellos llevaban en sus hombros todas las tribus, representaba que el sumo sacerdote, como legislador, estaba llevando al todo el pueblo en sus hombros. Y eso es entonces como un principado, como algo que iba a ser sumo sacerdote también escondido en ese principado, pero sobre todas las cosas iba a ser un príncipe de paz. ¿Cuántos están contentos con este baby Jesus que ya se hizo, aleluya, rey? Un aplauso para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Ahora vemos algo bien importante. El Mesías iba a ser descendiente del rey David. Y dice, continuación de Isaías, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Quiere decir que una vez que el rey se instale en su segunda venida en Jerusalén y comience a reinar los 1000 años, traiga paz a la tierra, se van a desarrollar los diferentes actos, juicios, diferentes, todo lo que está escrito en la Biblia que va a suceder, la última batalla, el shaking el movimiento grande de la tierra que lo vamos a ver. Pero una cosa sí, cuando este niño que ha sido príncipe y se corone rey en Jerusalén, cuando él venga por segunda vez, nunca más dejará de reinar. Diga, nunca más. Su reino será para siempre, eternamente y para siempre. Por eso dice, nunca tendrá fin. Quiere decir que no va a tener un sucesor, porque él nunca va a morir. Sin embargo, nosotros, la iglesia, reinaremos juntamente con él. Amén. Y dice que, ¿cómo reinará el Mesías? Con imparcialidad, con justicia, desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. Por eso es, como hemos visto, que se iba a sentar, aleluya, en el trono de David, porque era Jerusalén, el lugar donde David reinó. ¿Cuántos años reinó David en Jerusalén? ¿Casi 40? Creo que 40 en total. 7 en Hebrón, 7 en Hebrón y el resto en Jerusalén. Aleluya. ¿Qué pasa ahora con
una voz en el desierto. ¿Quién anunciaría la venida del Mesías? Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que profetizó, aleluya, desde lo más profundo. Vamos a buscar Isaías 43. Isaías profetizó 43. Y mire, esta palabra solamente de leerla y repetirla, es que como que produce una presencia tan pero tan grande. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y en quién se manifestó ese pasaje glorioso? En Juan el Bautista. ¿Qué dice Lucas 3:3 al 6? ¿Nadie quiere estar leyendo hoy? ¿Nadie quiere estar leyendo hoy? Tiene que predicar junto con nosotros. Dice que Juan el Bautista traía la unción de Elías y el nuevo mandamiento del bautismo en aguas como prueba del arrepentimiento de los pecados. ¿Qué dice Lucas 3 al 6? Y él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Qué maravilloso que Lucas también, estando presente y luego después de muchos años escribiendo y buscando información de los testigos, escribe así como Mateo y dice: así como Isaías lo profetizó. Y muchos de los evangelios dicen: y nosotros fuimos testigos de los hechos que ocurrieron. También dice que el Mesías, que dice en Jeremías 50:44. Ese es un versículo precioso, Esteban, me gustaría que tú lo leyeras. ¿Qué decía que el Mesías, por dónde andaría? Aparte que dice de Galilea, ciudad de los gentiles, también habla algo bien importante de por dónde caminaría el Mesías. Eso lo anuncia Jeremías. Dice: vendré como un león que sale de los matorrales del Jordán, y atacaré las ovejas de los pastos. Expulsaré a Babilonia de su tierra y nombraré al líder que yo escoja. Pues ¿quién como yo, quién puede desafiarme? ¿Qué gobernante puede oponerse a mi voluntad? Maravilloso. Quiere decir que ya fue profetizado que él caminaría cerca del río Jordán, y no solamente caminaría cerca, sino que él también sería bautizado para cumplir las profecías. Aleluya. Seguimos entonces. Dice que Mateo 4:12 certifica la palabra profética de Jeremías anunciada. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Usted que conoce el Evangelio y usted lee esto, ¿es lo mismo, sí o no? Es lo mismo. Jesús estaba ahí, pero ya había sido profetizado. No, y esta profecía es muy interesante.
especialmente para los judíos que estaban ahí, porque usted sabe que cuando en Josué conquista la tierra de Canaán, se les ha asignado diferentes partes de la tierra a cada tribu, ¿verdad? Es como si fuéramos a dividir cada tribu, cada familia, una parte de aquí de Miramar, y dice usted, esta tierra de usted, o la Florida, bueno, vamos a pensar más grande. Ustedes viven aquí, entonces tenían una tierra asignada. La tierra de Zabulón y Neftalí estaba al norte, en donde está el mar de Galilea, y sabemos que Jesús hizo muchos milagros y se movió en el mar de Galilea, cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando fueron a pescar y le dijo pon la red del otro lado y vamos a cruzar el otro lado, vino la tormenta, todo eso pasó en esa área. Pero luego dice en Galilea donde viven tantos gentiles. ¿Qué pasa? Algo interesante, antes de que Jesús nazca, en el norte, en una de las ciudades en Galilea, el que estaba, Herodes, que estaba gobernando, quería que más romanos vinieran, ¿verdad? Y empiezan a venir gente del resto del imperio porque el rey de Herodes quería comercio y quería un reino, él quería un reino basado en materialismo, ¿verdad? Por eso y lo logró, él manda a reconstruir a adornar el templo, hacerlo a esplendor, él quería una gloria para él, entonces él quería que extranjeros vinieran a vivir a la tierra de él, entonces manda a llamar a muchos mercaderes y todo eso de diferentes partes y los trae justamente a esa tierra y vienen a vivir ahí. Entonces que la única manera que esta profecía se pueda cumplir de esa manera es que la tierra porque uno piensa, la tierra de Israel, pero ¿cómo que hay gentiles? Eso no tiene ningún sentido. Pero eso ocurrió con Herodes justo antes de que viniera el Mesías y entonces se cumple esta profecía, que es en la tierra del norte, Zabulón y Neftalí, pero en donde habitaban gentiles. Tremenda la palabra. Seguimos. Miqueas. ¿Qué fue lo que profetizó Miqueas? Abra su Biblia, Miqueas, rapidito ahí, si tiene su Biblia. Busquemos entonces una de las preciosas que todos los niños también conocen, que lo saben, que se canta tanto en estas fechas. Miqueas fue alguien que anunció el lugar correcto del nacimiento del Mesías. Aunque ya nos estaban dando muchas pistas, dónde predicaría, dónde se movería, por dónde caminaría, pero el único que anunció el lugar correcto, que no era donde vivían sus papás, sino que se tenía que cumplir porque él venía directamente de la tierra de Judá y tenía que venir proféticamente ¿de dónde? ¿Nacer en dónde? En Belén. Miqueas 5 anuncia esto tan maravilloso. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir que venía alguien que ya venía desde la eternidad. Quiere decir que Jesucristo es el principio y es el fin. Es el alfa y es la omega. Él venía de la eternidad para pasar por la tierra y seguir rumbo ¿a qué? A la eternidad. Pero ¿la gente entenderá lo que significa Éfrata? Bueno, cuando vemos Belén Éfrata, nos da una referencia también ahí que también nos está mostrando que es descendiente del rey David, porque lo encontramos en Ruth 4:11. Si vemos Ruth 4:11 dice, entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos que el Señor haga que esta mujer, ¿de qué mujer estaba hablando? De Ruth, que va a ser parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Entonces estaban profetizando sobre Ruth que iba a nacer una gran nación de ella, la nación de nosotros, que Dios dice que nos hizo por medio de Jesucristo, naciones de reyes y sacerdotes, amén, para su gloria. Y ahí dice, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén.
So, ahí está la conexión con esta profecía, con la profecía que se le dio a Ruth, que el Mesías que iba a ser descendiente de ella también, porque ella es la abuela del padre de David, o la bisabuela de David, ¿sí? Entonces, lo hermoso de todo esto es que está todo conectado, tiene toda una conexión. Si empezamos a investigar, si empezamos a leer y a comparar y a ver, esta palabra Éfrata, ¿dónde está? Y la buscamos y todo. La Biblia está llena de unas conexiones que son imposibles de hacer a no ser que sea un Dios soberano que ya lo había hecho desde antes, ¿sí? Porque estamos hablando de autores, gente que escribió, inspiradas por el Espíritu Santo en diferentes lugares y en diferentes años, en diferentes épocas, bajo diferentes reyes, bajo diferentes culturas, bajo diferentes costumbres, ¿verdad? Pero toda la Biblia y toda la profecía encaja perfectamente y hace una conexión divina, ¿amén? Vamos a ver Jeremías. Jeremías, cuando le dijo, aleluya, que ungiría, aleluya, su boca, de su boca saldría el rollo. Jeremías también profetizó algo, pero muy importante. Jeremías anuncia la matanza de los niños en el mismo tiempo que iba a nacer el Mesías. Y esto también es algo que quién podía imaginar, o el que escribía eso, cómo se iba a imaginar, como estamos hablando de un Herodes, que tenía que ocupar ese tiempo y ese lugar. Exacto. Aunque era un tirano. Aunque los reyes malos, aún ellos están con el propósito de Dios y cumplen el propósito de Dios. Como Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Era un rey bueno o malo? Malo, malísimo, pero cumplió la profecía, o sea, todo lo que, al final de todo, Dios es soberano sobre todo y Él tiene el control de todas las cosas, amén. Y todas las cosas tienen que suceder de una cierta manera porque la profecía se va a seguir cumpliendo hasta que Jesús regrese con su reino, amén. Pero vamos a ir buscando Esteban Mateo 2:16 para corroborar que esto se cumplió. Jeremías, de repente, él estaba sintiendo la voz de Dios y estaba escribiendo, y escribe una palabra muy importante relacionada con Raquel y con Jacob, su esposo, pero dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y queremos hablar, Esteban, de que cuando vino el libertador Moisés, algo pasó en la historia donde también los tiranos, vamos a decir anticristos, como Faraón, comenzó a ¿qué? A matar a los niños. ¿Por qué quiso matar a los niños? Porque estaban creyendo que aquella profecía que se había pasado de voz en voz, de que vendría un Mesías que sería rey y quitaría del trono a los reyes. Faraón estaba pensando, ¿y si estas mujeres me dan a luz a un libertador? Tenemos que matarlo. Y se inventó la historia y lo logró, matar a muchos. Sacó la excusa de que se están multiplicando mucho, están teniendo muchos hijos. Y es interesante porque está todo conectado. Porque ¿cuál es la agenda ahora del nuevo orden mundial? Todo lo que se mueve detrás de la globalización del mundo. Hay mucha gente, ¿sí o no? Somos muchos. El planeta se va a acabar. Es la misma mentira que tenía el anticristo Faraón, que decía, son muchos israelitas, se están multiplicando todo, hay que matarlos. Porque, ¿qué van a hacer? ¿Y qué usaba él? El miedo. Obviamente lo mismo que usan ahora, el miedo. ¿Qué usan el miedo? El planeta no va a poder sostener tanta gente. Es la misma estrategia, el mismo diablo, ¿verdad? Diciendo la misma mentira a través de los siglos, a través de las edades. Él decía, los judíos se van a multiplicar y cuando vengan nuestros enemigos se van a poner a pelear de parte de ellos y nos van a destruir a nosotros mismos. Eso es lo que él dijo. Entonces con esa excusa agarraron a todos los varones y los echaron al Nilo a morir. Pero su madre de Moisés
fue inteligente y ella cambió. Sí, terminó en el Nilo su niño, pero no muerto, porque le puso una canasta que lo mantuvo, y que también es como el arca, ¿verdad? El arca que lo mantuvo, el arca que salvó a la familia de Noé, ¿verdad? Cuando vinieron a través de las aguas, a través de la prueba, y ahí preservó a Moisés, que se convirtió en el libertador del pueblo de los hebreos, ¿verdad? Y los llevó a la tierra prometida. Y obviamente es del gran plan de Dios de traer a Jesús el Mesías a la tierra, porque sin nación de Israel no hay rey David, y sin rey David no hay Mesías, ¿verdad? Está todo conectado. Pero Faraón se volvió como a multiplicar o como realizarse en Herodes. Exactamente, luego se vuelve a cumplir otra vez. Ahora cuando viene el libertador, no de Israel otra vez, pero el Mesías, ¿verdad? Que va a ser el libertador de todas las naciones. Ahora Herodes, otra vez el mismo espíritu anticristo, que persigue, que odia a los niños. ¿Por qué odia a los niños? Desde el principio, desde la profecía que le dio Dios, ¿a quién? En Génesis, a Eva, que ibas a tener un hijo. ¿Y qué va a hacer el hijo? Aplastar la cabeza de la serpiente, aplastar la cabeza del diablo, ¿verdad? Entonces por eso que el diablo odia a los niños, vientre, la madre y a los niños chiquitos. Entonces la persecución es esa. Entonces en Herodes se vuelve a cumplir otra vez, porque vamos a leerlo Mateo 2:16, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Y yo preguntaba, estudiando esto, porque me impresionó mucho, estaba buscando fotos para ponerle. Creo que escogí una de las mejores, no tan violentas. Esta madre está escondida en un rincón, abrazando a su niñito de 1 año y medio quizás. Y no deja de... Aquella escena, si bien nos impresiona la de Faraón, esta escena para mí me impresiona más. Las madres escondiéndose, escondiendo a sus niños y no poderlos esconder. Venía la furia de Herodes como un anticristo y asesinaba a los niños. Yo mientras estaba preparando, le pregunté a Esteban, ¿te das cuenta que si en la primera venida del Mesías hubo matanza de niños, qué sería, como tú estabas diciendo, en la segunda venida del Mesías, que ya estamos cerca? ¿Qué es lo que está haciendo Satanás con los vientres de las mujeres? Bueno, el anticristo. exactamente. Cuando vamos a pensar qué es lo que está pasando en nuestros tiempos ahora, estamos viendo el mayor genocidio de niños inocentes en toda la historia de la humanidad, en la forma del aborto. Entonces, otra señal que estamos viendo, que el tiempo ya está cerca y que el Mesías está por regresar, porque cada vez que viene un libertador, fue Moisés, fue Jesús la primera venida, antes el espíritu del anticristo, el espíritu de las tinieblas, el mismo diablo, hace una gran matanza y trata de matar a los niños. Y ahora lo estamos viendo enfrente de nuestros propios ojos, la más grande de todos. Ustedes, si vamos a comparar, mucha gente murió en el Holocausto, ¿verdad? Millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, ¿verdad? Más niños han muerto abortados que murieron en el Holocausto. Y nadie dice nada. Pero las noticias que le gusta decir tantas estadísticas, no da estadísticas como esa. Solo da las estadísticas a me conviene, como dice el pastor, ¿verdad? Lo que a ellos le convienen, lo dicen, pero lo que no le conviene, no lo van a decir. Por eso que, ¿por qué Dios siempre en las Escrituras dice estudien, busquen la verdad? Tenemos que buscar la verdad, tenemos que ser activos en eso, porque si no lo hacemos, las mentiras nos van a llenar el coco y no vamos a saber la verdad, amén. La verdad hay que buscarla, hay que encontrar la verdad, porque el enemigo controla y es experto en manipulación y experto en mentiras. Y mire entonces... Más de 40 millones de niños son abortados. No, repítanlo ahí. Más de 40 millones de niños son abortados anualmente, solo en los Estados Unidos de América, sin contar el resto del mundo. Más de 40 millones de niños.
Entonces ahí nos da a entender realmente la situación. No, es triste. No existe dictador, ni gobierno, ni asesino que haya matado a tanta gente como lo ha hecho el aborto. No existe. En la historia de la humanidad no existe. Estamos a las puertas de la venida de nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor, Señor. No hay ninguna otra explicación por esta masacre. Pero ¿por qué tan grande? Porque su reino va a ser grande, amén. Porque esta vez no va a salvar a los hebreos, no va a venir a los judíos, va a venir a salvar a toda la tierra, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces estamos, la palabra anunciada por medio de Jeremías. ¿Qué dice el profeta Oseas? Busquen conmigo Oseas. Busquen conmigo Oseas capítulo 11, versículo 1. Ahí hay una profecía también que se cumplió literalmente. ¿Quieren leerlo, Esteban? Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Mateo 2:14 dice, y despertando José, tomó la noche al niño y a María y se fue a Egipto. Cuando Herodes da la orden de matar a todos los niños, o antes, mejor dicho, el ángel le habla a José y le dice, tienen que huir y váyanse para Egipto. Entonces se cumple aquí la profecía también que el Mesías iba a estar en Egipto y de Egipto el Señor lo iba a llamar. ¿De nuevo a dónde? De nuevo a la tierra de Israel. Amén. Entonces es otra profecía que si estamos diciendo que el Mesías tenía que nacer en Belén, pero que iba a venir de Egipto, eso no tenía ningún... era muy difícil ¿verdad? Porque está diciendo, lo voy a llamar de Egipto, pero si nació en Belén, ¿cómo va a venir de Egipto? Pero de esta misma manera es que fue. O sea, otra vez, todos los acontecimientos tuvieron que pasar de una manera específica para que se cumplieran las profecías. Y se van a seguir pasando de esa misma manera hasta que se terminen de cumplir todas las profecías. Porque Dios dice, mi palabra es sí y amén. Si yo lo digo, yo lo hago. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda parar el poder de la profecía que viene de Dios. Porque se va a cumplir como que Dios es Dios. Amén. Aleluya. Entonces estamos no haciendo las 100 profecías de su primera venida, pero ahora vamos a empezar con las 200 de su segunda venida. Sí, amén. Yo creo que tendríamos que dejarlo para el viernes que viene, hacer las profecías de su segunda venida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Porque si no, vamos a estar 45 minutos más. No, y es bueno cuando estamos estudiando explicar bien las cosas, ir pausadamente, porque si nos apuramos todo, entonces nos hacemos un revolú a veces, ¿no? Pero ¿cuántos han entendido todas las profecías cómo se fueron cumpliendo en Jesús? Amén. Luego podemos seguir con la segunda venida, que hay más profecías todavía y son más como más gloriosas y más dramáticas, como podemos decir. Y más serias, más, bueno, con más connotaciones, ¿verdad? Que podemos hablar con la segunda venida. Y de verdad que te hacen estremecer. Y vamos a seguir entonces, no sé si vamos a poder hacer el viernes o otro día. Vamos a hacer entonces la segunda venida, las profecías de la segunda venida. Pero en este tiempo hemos hecho las maravillosas profecías sin nombrar, como hemos dicho, Isaías, que se nombran, que son más de 100, cómo él vestiría, como hemos visto, dónde predicaría, por dónde caminaría, pero luego hay cantidad de profecías de su vida y hay muchas profecías sobre su sufrimiento. Amén. Cuando él fue a la cruz, lo que es interesante saber que cuando escribía David, ¿verdad? El rey David escribía su salmo, él describía exactamente el sufrimiento que Jesús iba a tener en la cruz, aun cuando en ese tiempo que David escribía no existía la pena de muerte de la cruz, y nadie se podría imaginar cómo se sentiría alguien que moría en una cruz, porque no existía. Pero él lo describió perfectamente y hay doctores que
cirujanos que cuando leen eso dicen, en este salmo está descrito cómo una persona se siente cuando estaba siendo crucificado. Lo que sentía por dentro, que cuando decía que mi corazón se vuelve como seda, me duele las coyunturas, el hecho que él dijo que ningún hueso de su cuerpo será roto. Porque en ese tiempo, especialmente el día que Jesús fue crucificado, ¿verdad? El otro día era el Sabbat. Entonces los judíos no querían tener crucificados muertos o moribundos en el día del Sabbat. Entonces los tenían que matar antes de tiempo. ¿Y cómo los mataban a los crucificados? Les rompían los huesos de los pies, porque los pies aguantaban el cuerpo para que pudiera respirar. Una vez que el pie no podía aguantar, se caía y entonces se asfixiaban y se morían, ¿verdad? Pero cuando fueron a romper los pies, a los dos que estaban al lado le rompieron. Pero cuando le fueron a romper los huesos de Jesús, no los rompieron porque ya había expirado. Entonces, esto es es tan hermoso que uno, contra más lee, más se enamora de Dios. No hay otra manera. Es que te cautiva la palabra. La profecía tiene ¿verdad? Es que te cautiva y tú te enamoras más de Dios porque dices, Dios mío, solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede hacer que todo esto sea escrito por miles de años y se cumpla de la manera que se cumplió. Gloria al Señor. Y esto es todo por inspiración del Espíritu Santo. Vamos a poner de pie y vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Y el Espíritu Santo también nos inspira. Y el Espíritu Santo nos llena. Padre, te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por cada palabra profetizada, anunciada desde el Génesis. Aún el Génesis, aleluya. La vida de Raquel. La vida, Señor, de aún ese parto, cuando ella muere y está anunciado que sería también los desterrados, los niños muertos. Cada hecho, cada acto de aquellos hombres estaba profetizando al Mesías. La vida de Moisés estaba anunciando que tú ibas a traer profeta en medio del pueblo. Cada acto que ellos realizaban iba a ser ejemplo a nosotros. Señor, te damos gracias por las profecías. Gracias por esos hombres que se dejaron usar. Gracias, Señor, aleluya, porque hoy testificamos que todo lo que anunciaron, sabemos por lo que fueron escritos que así se hizo. Pero gracias por tu segunda venida, Señor. Gracias por cada profecía que anuncia, que describe, que detalla, que muestra. Señor, abre nuestros ojos en estos tiempos y danos fe. Este es el tiempo de la fe. Este es el tiempo de renacer en fe, de querer, no las mentiras del diablo, como que nos quiere asustar, engañar, bloquear la mente, traer confusión, parálisis. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera todo lo que es emociones vanas y declaramos que el justo por la fe vivirá, que nos movemos por el Espíritu y no por la carne, que andamos no por emociones, sino por lo que tú escribiste, por lo que tú dijiste, Señor. Ayúdanos a afirmarnos más en tu palabra, Señor, que podamos, aleluya, entender que todas las cosas que tú estás sucediendo es porque tú lo permites. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso te damos la gloria, la honra, el imperio, las riquezas. Aleluya. A ti, el único Dios y sabio, Salvador Jesucristo Emmanuel, el Mesías, el Cristo glorificado, Dios con nosotros, Jesús el Salvador. Un aplauso para el Señor. Aleluya, el pastor con nosotros. Bueno, no tenemos más que agregar, solamente responder una sola pregunta. ¿Qué significa la palabra Efrata? La palabra Efrata significa fecundo, fructífero o campo productivo. Esa es la palabra, por eso dice Belén Efrata, porque significa, Belén era también conocida como la casa del pan. Y la palabra Efrata significa eso, fructífero, campo productivo, campo realmente que produce.
Entonces justamente eso es lo que el Señor hizo. Cuando el Señor se manifestó en Belén Efrata, Él justamente a través de Él, el Señor Padre Dios, a través de Jesús, Él recogió y sigue recogiendo millones de hijos en todo el mundo. Así que gloria a Dios, verdad que la profecía es interesante, así que espero gloria al Señor. Pero hoy no tocaron las 100 profecías ustedes. Yo pensaba que iban a tocar las 100 profecías y nos íbamos a manejar en vigilia, sería un bueno. Yo creo que tendrían que seguir, aleluya, con las otras 80, porque yo creo que tocaron 10 solamente, ¿verdad? O 20, pero necesitaremos terminar con las otras 80 que falta. Y entonces luego comenzamos con las 800. Padre, gracias por tu bendición, por estar aquí en esta noche, por todo lo que tú nos has dado. Y entender, Señor, que aunque el mundo ha tenido y tiene sus propias determinaciones, Señor amado, y no conoce el misterio de la revelación profética, tú, oh Dios, a través del Espíritu Santo, has revelado a tu iglesia el misterio de las revelaciones que hay, Señor, en las profundidades de las profecías reveladas. Gracias, Señor, porque tú lo has dejado para que veamos que tú eres un Dios que no miente y no falla, un Dios que permanece inmutable. Prepara nuestros corazones y nuestras vidas en el resto de esta semana. Danos un culto de gloria el día domingo, Señor, y permite que todos podamos aquí, Señor, reunirnos para adorar y glorificar tu nombre. Te damos gracias, bendice las familias que han ido a compartir con sus familiares en otras ciudades, en otros países. Guárdalos, protégelos, líbralos también de todo mal y peligro, Señor, y pedimos que, aleluya, tú nos des la gracia para en estos días buscarte de todo nuestro corazón. Llévanos en paz, en gozo, en alegría, en bendición. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Rey, ahora y siempre. Amén.